El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María, en colaboración con la Asociación de Egresados de la Carrera Profesional de Derecho, presenta las convenciones probatorias como herramienta para promover la economía procesal y celeridad en la etapa de juzgamiento. Buenas tardes, alumnos, alumnas, abogados y abogadas que han otorgado una parte de su tiempo para poder ver este video. Un especial agradecimiento a la Asociación de Egresados de la Universidad Católica de Santa María y a su directora, la doctora Dayana Cruz Ibáñez, por su gentil invitación. Quien habla, Fernanda Milusca Rivera Enríquez, egresada de la Universidad Católica de Santa María, promoción 2017. Actualmente me desempeño como especialista de audiencias en el primer juzgado penal unipersonal de Cerro Colorado. Además, he trabajado como asistente en función fiscal en la Fiscalía de Arequipa, asimismo como abogada litigante, y también soy miembro fundadora del Taller de Litigación Oral Penal de la Universidad Católica de Santa María. Actualmente me encuentro culminando mis estudios en posgrado en la maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de San Agustín. Así también he realizado cursos y diplomados en el Colegio de Abogados de Arequipa, Colegio de Abogados de Huaura y cursos de especialización en la Academia de la Magistratura. Dicho ello, el día de hoy me permito compartirles una pequeña deposición sobre un tema de interés penal. Esto es, las convenciones probatorias como herramienta para promover la economía procesal y celeridad en la etapa de juzgamiento. ¿Qué son las convenciones probatorias? Bueno, el artículo 156, inciso 3, y el artículo 350, inciso 2, del nuevo Código Procesal Penal, nos indican que las convenciones probatorias son aquellos hechos que se tienen como ciertos luego de un acuerdo de las partes. Las partes acuerdan que determinados hechos del fáctico se van a tener por ciertos o por no controvertidos, lo que significa que ya no será necesario que se debata sobre la acreditación de estos hechos, puesto que ya se tienen por acreditados previo acuerdo de las partes. ¿En qué etapa del juzgamiento se va a realizar estas convenciones probatorias? Bien, recordemos que el juzgamiento tiene tres grandes etapas: los alegatos de apertura, la actuación probatoria y los alegatos finales. Pero dentro de estas tres grandes etapas también existen subetapas que son igual de importantes. Una de ellas es las convenciones probatorias. En la práctica, como especialista de audiencias, me he permitido ver el orden en el que se desarrolla este juicio oral, que no está expresamente establecido en el Código Procesal Penal, pero que en la práctica resulta bastante útil preguntar sobre convenciones probatorias antes del ofrecimiento de nueva prueba o reexamen. ¿Cómo así? Bien, se instala el juicio oral, se exponen los alegatos de apertura del Ministerio Público y la defensa, y acto seguido, a propuesta del juez o también a solicitud de una de las partes, se va a proponer convenciones probatorias para que sea discutido por la otra parte a efecto de arribar a un acuerdo. Por ejemplo, en un caso práctico de lesiones, donde se imputa que A ha causado lesiones a B, luego de una conferencia del Ministerio Público y la Defensa, se puede arribar al hecho de que existe en el cuerpo del agraviado B determinadas lesiones. Existen las lesiones, pero no se tiene por cierta la autoría. En ese sentido, se le plantea al magistrado y el magistrado puede indicar lo siguiente: al darse por acreditada la existencia de lesiones en el cuerpo del agraviado, ya no será necesario que concurra el perito médico legista para indicar que existen lesiones cuando éstas ya se tienen por ciertas. Asimismo, ya no será necesario actuar certificados médicos legales como documentales, puesto que ya se tiene por cierto que existen lesiones en el cuerpo del agraviado. ¿Y qué es lo que se va a debatir en el juicio? ¿Quién ha sido el autor de estas lesiones?
Como otro ejemplo, podemos poner el caso de un hurto agravado en agravio deseal. Se puede poner en el fástico que determinado propietario de un bien inmueble ha realizado manipulaciones sobre el circuito de seguridad eléctrico para de tal manera causar que el medidor de SEAL, la Sociedad Eléctrica del Sur, facture menos de la cantidad real que está utilizando este inmueble. Entonces se puede plantear como convención probatoria al magistrado el hecho de que existe una efectiva variación en este precinto de seguridad, puesto que se ha realizado alguna constatación referida a que existe una manipulación. Se puede llegar también a la convención probatoria de que el acusado efectivamente es el titular del predio, no va a discutir que esta es su casa, es su inmueble. Sin embargo, lo que se va a discutir únicamente es si la persona del titular, el acusado, ha manipulado este bien de precinto de seguridad. De tal manera, se puede arribar a la convención probatoria como hecho no controvertido la titularidad del bien inmueble, que existe una manipulación, pero se va a discutir la autoría de esta manipulación o en todo caso la intencionalidad. Así pues, tenemos una gran gama en la cual se puede arribar a convenciones probatorias dependiendo del fástico en concreto. Es por ello que luego de los alegatos de apertura se va a pasar a preguntar sobre convenciones probatorias y luego de las convenciones probatorias se va a preguntar si existe nueva prueba de reexamen y tras ello la actuación probatoria. ¿Quién tiene la iniciativa para proponer estas convenciones? Pues el nuevo Código Procesal Penal no especifica alguna prohibición para alguna de las partes respecto a proponer convenciones probatorias. Esto quiere decir que cualquiera de las partes puede ver oportuno proponerlas ante el magistrado o incluso el mismo juez puede de oficio preguntar a las partes si es que se puede arribar a convenciones tras haber escuchado sus alegatos. En resumidas cuentas, puede ser el fiscal, puede ser la parte acusada o puede ser el juez quien solicite arribar a determinadas convenciones, siempre y cuando estos hechos estén expresamente detallados en la acusación fiscal. ¿Qué beneficios nos trae arribar a convenciones probatorias? Bien, podemos resumir que el beneficio de arribar a convenciones probatorias es reducir la cantidad de audiencias que se van a realizar en el juicio oral, es decir, si es que se habían propuesto la cantidad de 5 pruebas testimoniales, 15 pruebas documentales, arribando a convenciones probatorias es posible prescindir de algunos testigos, puesto que el hecho que iba a declarar este testigo ya ha sido tomado como un hecho cierto. Por lo tanto, ya no es necesario que concurra el testigo para declarar al respecto. Asimismo, en cuanto a documentos, podemos indicar que este documento ya no es necesario que sea actuado en el juicio oral, por cuanto ya el acusado ha indicado que es cierto determinado hecho que estaba contenido o que estaba destinado a acreditar este documento. Por lo tanto, resultaría inoficioso actuar una prueba que está destinada a acreditar un hecho que ya ha sido aceptado por el acusado. Es un hecho cierto, es un hecho no controvertido y es un hecho del cual no se va a debatir en el juicio oral. Pero, además de tener este beneficio en el sentido de que se reduce la cantidad de audiencias, también para el juez le reduce la cantidad de prueba que debe analizar al momento de expedir su sentencia. Por lo tanto, resulta pues de mucha utilidad para el magistrado, quien no va a tener que analizar prueba excesiva o sobreabundante. Beneficia al Ministerio Público por cuanto no va a tener que convocar a todos los testigos que había ofrecido, lo cual ahora incluso es un poco más complicado con la virtualidad. Y también beneficia a la parte acusada, puesto que un juicio que dura 4 o 5 meses se va a ver reducido a unos 2 o 3 meses, incluso un mes o menos sesiones, dado que ya no se tiene que actuar abundante prueba, sino solamente
el punto exacto de debate. Pero aquí, sobre el punto de debate, viene otra pregunta a nuestra mente. Si el acusado va a reconocer determinados hechos en mérito de una convención probatoria, ¿esto no se parece o no guarda relación con una sentencia conformada a raíz de una conclusión anticipada? Al respecto tenemos que hacer una diferenciación. La conclusión anticipada se realiza cuando se lleva a cabo un proceso de conformidad en el cual el acusado reconoce los hechos, la pena y o la reparación civil. El acusado está en la facultad de acogerse a una conclusión anticipada, que es una figura que permite el nuevo Código Procesal Penal en la etapa del juzgamiento, por la cual va a tener por aceptado uno o todos estos elementos, hechos, pena o reparación civil, y de tal manera se va a acoger a un beneficio premial que consiste en la reducción de 1/7 de la pena solicitada o quantum de la pena. ¿Esto qué quiere decir? Debemos marcar la diferencia entre sentencia conformada por conclusión anticipada y convención probatoria, en el sentido de que en la conclusión anticipada el acusado va a reconocer la totalidad de los hechos. No va a discutir ninguno de los fácticos de la acusación, sino que reconoce el fáctico tal cual lo ha expuesto el Ministerio Público. También puede reconocer el quantum de la pena y la reparación civil, pero si no reconociera el quantum de la pena o la reparación civil, igualmente, por el solo hecho de haber reconocido el fástico expuesto en la acusación, ya se hace acreedor de esta reducción de 1/7 de la pena, lo cual naturalmente le va a convenir al acusado en el sentido de que si se estaba solicitando 2 años, ahora se va a solicitar 2 años menos 1/7, es decir, 1 año y pico de meses. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la convención probatoria? Que en la sentencia conformada por conclusión anticipada se reconoce la totalidad de los hechos expuestos. En cambio, en la convención probatoria no se va a reconocer la totalidad de los hechos, sino solamente determinados fácticos expuestos. No todos, solamente algunos. Entonces, al reconocer solamente algunos fácticos y negar otros fácticos, es que conviene hacer una convención probatoria. Pero si vas a reconocer todos los hechos, te conviene una conclusión anticipada. Bien, establecida esta diferencia, continuamos con la convención probatoria. ¿Cómo aplico en la práctica esta convención probatoria? Bien, durante la actividad probatoria, una vez que al principio se estableció cuál era el objeto de debate, recordemos que solamente vas a discutir un fástico o algunos fásticos y ya no toda su totalidad. Entonces, el momento de la actuación probatoria, cuando se convoque a un testigo, a un perito o alguna prueba documental, la defensa o el Ministerio Público deberá advertir que este órgano de prueba declare o actúe únicamente respecto al punto o objeto de debate. Si es que por algún motivo iniciara una declaración o se introdujera un documento que está orientado o estuvo orientado inicialmente a probar un fástico que ya ha sido objeto de convención probatoria, esto deberá ser advertido por el juez. Si el juez no lo advierte, entonces deberá ser advertido por las partes. Fiscalía o defensa pueden objetar la introducción de este documento, de esta prueba material, u objetar la pregunta e incluso objetar la presencia del propio testigo en el sentido de que ya ha sido objeto de convención probatoria. Por lo tanto, es inoficioso que se vuelva a actuar esta parte o su totalidad del medio de prueba. Finalmente, habiendo establecido la etapa donde se actúa y también los beneficios de las convenciones probatorias y su diferencia con el reconocimiento total de hechos,
Entonces queda como mensaje final de este video que es conveniente para todas las partes poder echar mano de esta herramienta procesal. Si bien es cierto, nuestro Código Procesal Penal indica que en la etapa intermedia ante el juez de investigación preparatoria es donde se da la primera oportunidad para convenciones probatorias, nada niega que se pueda realizar también en la etapa de juzgamiento. E incluso la suscrita, quien les habla, recomienda que sea una práctica común de las partes arribar a estas convenciones, puesto que nos reduce en la práctica bastante tiempo de trabajo y hace un juicio más célere y eficaz. Podría quizá para alguna de las partes ser un tema insignificante o incluso un tema un poco irrelevante, pero que en la práctica realmente se vuelve bastante útil para cada una de las partes, sobre todo cuando uno está destinado a actuar su defensa de una manera preparada y consciente. Echa mano de estas herramientas, puesto que de tal manera beneficia a su patrocinado en el tiempo que requiere llevar su juicio oral, que muchas veces versa sobre la libertad del acusado, de tal manera permite que éste tenga una mayor tranquilidad. Y no solamente esta parte, sino también las otras partes pueden verse beneficiadas en el sentido de reducir su carga procesal, poder atender de mejor manera sus casos de una manera más óptima, más célere y que finalmente permite a todas las partes procesales realizar un juicio oral, como ya lo habíamos mencionado al inicio de nuestra deposición, con las convenciones probatorias como una herramienta que promueva la economía procesal y la celeridad en la etapa del juzgamiento. Gracias, hasta la próxima. No olvides que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y al 966 79 42 98. Hasta la próxima.